Amén. El Señor que ordena nuestros pasos, Él es el único que conoce el tiempo y todo. Este día es muy especial, no solo las cosas preciosas que ya en sí son un mensaje. Yo espero que todos ustedes estén tan emocionados como yo, que lo que ya aconteció hay un mensaje tremendo. Dios escogió la familia para trabajar a través de ella. Y a lo largo de la Biblia, fíjense que la promesa de Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo después dijo las naciones, lo aclaró, pero el punto es que las naciones están formadas por familias. Así que lo que vemos hoy es un gran mensaje que Dios nos ha dado en vivo y a todo color. Y ahora vamos a pasar a otro mensaje importante. En estos 2 años que tuvimos con Lili de sentarnos delante de la presencia del Señor, no participar de prédicas ni nada, estuvimos sentados esperando que Dios nos mostrara, y alumbró mi entendimiento el Señor con nueva luz a las parábolas del reino. Hay 8 parábolas que específicamente hablan del reino de Dios. Y lo que vi en estos años en mi meditación es que es una continuidad. Las parábolas tienen un mensaje en un todo, y en esas 8 parábolas está el propósito de Dios, y que nos está diciendo lo que le está aconteciendo a la iglesia. Y hoy vamos a hablar de la primera parábola, la parábola del reino, del sembrador. Quiero llamar su atención a unos conceptos claves de parábolas, para lo que significan las parábolas para ello. Son una forma de enseñanza en la cual, usando cosas conocidas por los oyentes, el Señor Jesucristo revelaba cosas y aspectos del reino hasta ese momento desconocidos por los oyentes. Aunque las parábolas el Señor usó cosas de esos días, nosotros podemos seguir aprendiendo del significado de esas cosas, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ahora, déjenme hacer una aclaración de las parábolas. Como son un mensaje simbólico, pueden presentarnos tanto como nosotros queramos escudriñar. Las parábolas las puso el Señor por 2 razones. Una, para que los que llegaban a oírlo, para ver cómo lo censuraban, no entendieran ni papa. Porque ¿qué le iban a censurar? Que estaba hablando de un sembrador sembrando semilla. Pero los que tuvieran interés pudieran captar cuánto quisieran. El lado negativo de las parábolas es que, por ser simbólicas, también se prestan a que uno exagere la interpretación de las parábolas. De ahí que es importante que ustedes oigan con atención y evalúen en su propio estudio de la palabra cuáles cosas encajan con el contexto de la Biblia y cuáles se salen del contexto. La razón de las parábolas: le preguntaron a Jesús, y acercándose a los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Y esta es la pregunta que nosotros queremos responder. Noten las respuestas. Jesús le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios de qué reino, el reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ahora Lucas lo pone de esta manera: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. ¿Qué reino? Dios. Ok, primera cosa: reino de los cielos y reino de Dios en la Biblia son la misma cosa, intercambiadamente. Usted lee a un evangelista, como en este caso, hablando del mismo tema y le llama reino de los cielos, y a otro evangelista hablando del mismo tema y le llama reino de Dios. Aparte, tengo una hoja como con más de 150 escrituras que demuestran que el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se exageran las cosas, algunos presentan el reino de los cielos como una cosa, el reino de Dios como otra. Es lo mismo en la Biblia. La segunda cosa dice: hace una presentación de ustedes y ellos. Y la característica dice, aparentemente hay una palabra muy fuerte, porque para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso sonaría como que, que malo el Señor, no les va a dar chance de cambiar. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Sin embargo, sigamos la lectura. Note cómo sigue. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque, ¿dónde está el porque? Aquí, porque. Miren, por favor lean la Biblia en español. ¿Qué les quiero decir con eso? Respeten lo que está escrito ahí. Aquí está la respuesta. ¿Por qué no van a entender? ¿Por qué van a oír y no entender? ¿Por qué van a ver y no captar? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible
y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. El punto aquí es pues que Dios no los está condenando, simplemente está declarando la situación en la que se encuentra esta gente. Su corazón se ha hecho insensible y es necesario creer de corazón para poder recibir el reino de los cielos, para poder entrar a la presencia de Dios. Y el corazón se ha hecho insensible. Ahora, esa insensibilidad no es una cosa que pasa de un día para otro. La Biblia nos advierte claramente en el libro de Proverbios 29, versículo 1. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. En otras palabras, Dios nos está hablando, pero nos habla. Yo he dicho otras veces, Dios nos grita, Dios nos bombardea, Dios habla y lo deja a discreción de nosotros si hacemos caso o no. De todo árbol puedes comer, de este no. Y no pone alambre espigado, no pone guardianes, no pone alambre ese enrollado, no pone nada. Lo deja a nuestro libre albedrío. Pero una y otra vez nos advierte. Y después de mucho tiempo dice que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el Espíritu del hombre. Y el hombre que ha endurecido su corazón ya no entiende la palabra de Dios. Solo le queda el ser quebrantado. Entonces sigue de la palabra. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Presten atención a esto, por favor. El Señor en las parábolas reveló cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y en esta serie de parábolas que vamos a estar viendo, 8 parábolas, vamos a estar viendo esas enseñanzas del Señor acerca del reino. Y yo les suplico que si ustedes le prestan atención a ella, les va a pasar lo que yo vi la vida cristiana, veo la iglesia con otros ojos, un entendimiento que hasta apenas, como digo, hace 2 años no tenía. Vayamos a la primera parábola, la parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Déjeme comenzar por el final. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ese oír nos llama la atención a ser responsables. Escúcheme, por favor. Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe, y puso la responsabilidad en cada uno de nosotros al oír. Yo siempre le reto, le exhorto. Mi corazón es predicar la verdad, pero puedo equivocarme. Y la responsabilidad queda en usted, como lo debería, de verificar en las escrituras si las cosas son así. No oiga automáticamente y acepte que porque lo predicó alguien así es, o porque suena bonito así es. Es nuestra responsabilidad. Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Implicando con esto, es su responsabilidad. ¿Qué va a hacer con esta porción de las escrituras? Y otra cosa, esta advertencia: 4 diferentes clases de tierra. La interpretación va a decir que la tierra es el corazón. Nos va a hablar de 4 condiciones de corazón en los oyentes de la palabra. Ahora déjeme decirle, no es una sentencia, no es que están los de corazón duro, los de corazón de espino, los de corazón de piedra, no, es un diagnóstico para que el que tiene oídos para oír, al oír lo que dice la Biblia, se pregunte: uy, yo sueno como ese, o yo sueno como aquel, o yo encajo más en esa definición. Y si es alguna de las 3 negativas, entre comillas, que pueda cambiar. Lo glorioso de la palabra es que no nos está sentenciando, sino que nos está diagnosticando, para que cada uno de nosotros decida: Señor, cambia mi corazón. Señor, me identifico con los duros, no quiero ser duro. Señor, me identifico con los amargados, no quiero ser amargado. Es un diagnóstico. Y ahora vayamos a la interpretación.
Pero note estas palabras de Marcos, cuando le preguntan a los discípulos: Señor, enséñanos la parábola del sembrador. Y Marcos nos presenta esta respuesta de Jesús. Y les digo: ¿no sabéis esta parábola? Capten. El Señor les está diciendo: ¿no entienden esta parábola? ¿No captan lo que está escrito en esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué nos dice eso? Que en esta parábola hay elementos claves que tenemos que recordar para entender las otras parábolas. Y se lo voy a demostrar conforme se desarrolle el estudio. Pero capten entonces que ahorita estamos yendo al que va a ser el mapa, por así decirlo, la clave para descifrar lo que sigue en las otras parábolas. Si no entendemos esta parábola, no vamos a entender las otras. Con ese entendimiento, vayamos pues. Les dice la interpretación: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Razone conmigo, por favor. Y óigame, razone en español. Razone sin místico. No ponga mucho misticismo, sino que use la lógica. El Señor nos exhorta a razonar. Cuando en Isaías dice: venid luego y estemos a cuenta, en el original dice: venid y razonemos juntos. Razone conmigo. ¿Quién es el sembrador? Jesús es el que siembra, Dios, etcétera, etcétera. Amén. En todo es Dios y Jesús el que toma la iniciativa. Pero en esta parábola, ¿quién es el sembrador? Cualquiera. No dice. Punto número 1. El mensajero no importa. El primer mensaje que esta parábola nos está diciendo es: no importa quién está trayendo la palabra. No pongamos los ojos en personajes. En toda nuestra vida, aún en la política, se busca al candidato más carismático, se busca la apariencia, se busca el marketing, se busca quién se vende más. Y no se examina la palabra. A propósito, el Señor en esta que nos está poniendo la clave no dice quién es el sembrador. Porque no importa el sembrador. Cuando usted tiene un jardín en su casa, ¿y qué es lo que usted quiere? Quiero semilla de esto, quiero un árbol frutal de esto, quiero unas rosas, lo que importa es la semilla y la tierra en donde va a sembrar. Quien lo siembra no importa. De igual manera, la Biblia dice que hay que juzgar la profecía, no al profeta. El profeta puede ser bien carismático, como Balaam, que daba palabra de Dios, pero murió con los enemigos de Dios. O puede ser un burro, como la burra de Balaam, que habló. Lo que se juzga es la palabra. Quitemos los ojos de hombres. Es necesario que volvamos a reconocer que el único que merece la honra y la gloria es el Señor. Ya no ser ídolos de los predicadores. No dejarnos guiar por sus dones, por sus carisma. El que tiene dones es porque Dios los ha dado, no son de Él. El que tiene carisma es porque la gracia de Dios ha obrado, no es de Él. El sembrador no importa. Punto número 1 de esta parábola. Cuando alguno oye, entonces el punto número 1 es el sembrador. Las dos cosas importantes de esta parábola es la persona que oye. Eres tú el importante en esta parábola. Eres tú el que tienes que analizar la palabra que el Señor nos va a dar en la parábola y analizarte, porque la semilla es el evangelio o palabra del reino. Y eres tú el que tienes que analizar cómo está tu corazón, porque el Señor dice que siembra en el corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ay, pobrecito, no entendió. Vamos a ver qué significa eso. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Veamos varias cosas. Cuando la Biblia habla de oír, el oír bíblico conlleva la disposición a obedecer. Por ejemplo, el Señor dijo en Juan, le digo a los que le seguían: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les estaba hablando en su idioma. Es como que yo les preguntara: ¿por qué no me entienden? No estoy hablando en chino, estoy hablando en español.
Pero note la respuesta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En otras palabras, no me entienden porque no tienen la disposición de obedecer. Y cuando uno no tiene la disposición de obedecer, no se pone y dice, no obedezco, sino que dice, es que no lo entiendo. El diezmo es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Ya no funciona porque ya no hay levitas, ya no hay templo, se tiene que diezmar, no se tiene que diezmar. No entiendo. Las razones de que no quieres entender. Porque al entender vas a tener que actuar. Y entonces la mejor forma, en lugar de ser rebelde, es decir, no entiendo. Examina esto. Pero juzga tu corazón. Si Dios te muestra que estás equivocado, estás dispuesto a cambiar. Tiene que ser la actitud de tu corazón. Por eso es que no se entiende. Ahora nota, 3 cosas importantes. Otro dato importante que se habla. Jesús, gracias. Se habla del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino. Miren, este no es un evangelio de salvación. Este no es un evangelio de prosperidad. Este no es un evangelio de liberación. Este no es el evangelio completo. Es el evangelio del reino. ¿Qué implica el evangelio del reino? Hay muchos que no comprenden esto, pero fíjense, solo le voy a dar un ejemplo de los muchos que podría darle, pero este va de acuerdo a la parábola. ¿Cuándo viene Jesús? La Biblia dice claramente, Jesús lo dice en Marcos 13, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Mire, esa es la declaración de la palabra de Dios, y es Jesús hablándola. Pero las señales se están cumpliendo, los tiempos están finales, ya estamos a la medianoche y un montón de cosas. En los 40 años que llevo en el ministerio, como les he dicho, la tierra se ha destruido como 5 veces y el Señor ha regresado como 3. Porque todo el tiempo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. La Biblia dice, nadie sabe. Y lo dice Jesús. Ahora, note una cosa. La Biblia dice que nadie sabe cuándo viene, pero hay varios versículos que dicen cuándo no viene. Pero este compete con el reino, así que solo voy a presentar ese uno. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ve, no es el evangelio arrepiéntase y reciba a Jesús para salvarse. No es el evangelio de sanidades. No es el evangelio de todas esas cosas. Es el evangelio del reino. ¿Cuántos creen que se está predicando el evangelio del reino en todo el mundo? En todos los lugares donde ahorita se está predicando el evangelio, en todos los lugares donde ahorita se está sanando enfermos, donde se está guiando almas a recibir a Jesús como Señor, ese no es el evangelio del reino. ¿Qué es un reino? Pongámoslo muy sencillo. Y usted haga el análisis, y el evangelio que está escuchando es un evangelio del reino. Para que haya un reino se necesita por lo menos 4 elementos. Debe de haber un rey, debe de haber un territorio de su reinado, deben de existir los súbditos de su reino y las leyes que rigen su reino. Analícese ahora usted, si usted está como discípulo del rey y si está escuchando el evangelio del reino. Primero, un rey, eso es lo más fácil. El rey es Jesús. No hay otro rey. Él es el rey de reyes, señor de señores. Pero escuche, en un reino no es una democracia. Mire, remóntese siquiera a las películas y aprenda de las películas del tiempo atrás. La palabra del rey es ley. En un reino no hay democracia, no hay un congreso que los represente ante el rey, no se puede formar un sindicato para decirle al rey que no están de acuerdo en sus palabras. En un reino, cuando no se obedece al rey, se es un desobediente. O se es del reino o se es contra el reino. No hay término medio. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no recoge, automáticamente desparrama. Y el que conmigo no es, automáticamente contra mí es. Entonces comencemos por ahí. ¿Dónde está escuchando usted un mensaje de que Jesús es Señor y no está para discutirse si usted quiere creerle o no? Cuando Él dice, perdona al que te ofende, y si no perdonas, mi Padre no te perdona, eso no está para discusión. Eso no está, ay, sí, pero usted no sabe lo que me hicieron a mí. No importa lo que te hicieron a ti. El rey dice perdona, y si no perdonas, no eres perdonado. Punto. En un reino no hay discusión. En un reino dice, cree en el Señor y
y serás salvo tú y tu casa. Muchos toman ese versículo y dicen, como yo recibí a Jesús como Señor, toda mi casa se salva. No, Señor, dice, cree en el Señor. La palabra Señor en la Biblia, lo más cercano en español hoy en día es amo. Un amo. Y el esclavo no argumenta con el amo. El amo le dice, levántate y ve a traer tal cosa, no le dice, tan pronto deje de llover. No. El esclavo no tiene opción ante un mandato del amo. Y lo primero que se necesita entender en un reino es que Jesús es rey. Jesús es Señor. No es el genio de la lámpara maravillosa para responder mis oraciones. No es el que va a suplir mis necesidades y el que me va a sacar de apuros. Eso lo hace como rey. En un reino viene un ejército enemigo a atacar, y ¿quién sale a defender al pueblo? El rey con su ejército. En un pueblo hay hambruna en la tierra, ¿quién se preocupa de saciar el hambre del pueblo? El rey. Sí, él es el proveedor, pero porque es rey, entiéndalo. No porque usted diga las palabras mágicas, yo creo, lo recibo. Usted no puede llegar ante un rey y decirle, rey, yo creo que usted me va a dar un caballo, y lo recibo. Al que tratan de caballo es a usted. Entienda entonces, el evangelio es del rey. Tiene que haber el rey. En segundo lugar, el territorio de su reinado. Eso también es fácil. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora razone y pregúntese si usted es el discípulo del reino. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿qué nos convierte a nosotros en relación a la tierra y su plenitud? Administradores. Administradores de la propiedad de Jehová. ¿Está usted considerando la propiedad de Jehová con esa dignidad? ¿Y la está dedicando a usted? ¿O usted es de los que dicen, pues se mira un montón de basura, una mano y no afecta? Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, puede haber un montón de papeles de dulce, de chicle, lo que sea. Si estoy comiéndome un dulce, agarro el dulce, el papel, hay un basurero, me lo meto al saco hasta que llegue un basurero. La voz, Carlos, tan cuadrado, tan exagerado. Mira, 80,000 papeles tirados. Pero yo quiero presentarme ante el rey y decir, Señor, ni uno es mío. Y eduqué a mis hijos a que dijeran lo mismo, ni uno es mío. Hasta que llegue el basurero, y entonces lo echa. De que va a la tierra y su plenitud, es el territorio del rey. ¿Eres tú súbdito del rey? ¿Cómo tratas la propiedad del rey? Número 3, los súbditos de su reino. En el humanismo que predomina y en mucha cultura religiosa que tenemos, un ciudadano es aquel que nace en el país. Bíblicamente eso no lo hace ciudadano. Una persona que nace en el país no es automáticamente ciudadano en el país. En otras palabras, una persona que esté en el reino no es automáticamente discípulo del reino. Lo que hace a un ciudadano o a un discípulo del reino es su obediencia de las leyes del reino. Si no obedece las leyes del reino, no es ciudadano. Note, por ejemplo, tenemos ilustraciones en la vida diaria. Vayamos primero a la Biblia. Israel era un reino. Estaba la geografía de las 12 tribus. Estaban las personas que vivían en las 12 tribus y todos eran un reino. De repente, por el hijo de Salomón se revela y todo lo demás, y se divide el reino en dos. ¿Cambió la geografía? No, siguió siendo la misma tierra. ¿Cambiaron las personas? No, siguieron siendo las mismas personas, pero se convirtieron en dos reinos. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Dos reglas, dos leyes diferentes. Y el que respetaba las leyes de uno era súbdito de ese reino, y el que respetaba las leyes del otro era súbdito del otro reino. Lo que nos hace ciudadanos del reino no es si levanté la mano y recibí a Cristo, no es si profeso ser cristiano, es si obedezco las leyes del reino. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es lo que hace la diferencia. Mire, por ejemplo, las embajadas. Ahí está la embajada de Estados Unidos. ¿En dónde está? En el territorio de Guatemala. Pero adentro de esas 4 paredes, hay un montón de paredes. Adentro de esas paredes no funciona la ley de Guatemala. ¿Se rigen por qué leyes? ¿Ellos son ciudadanos de Guatemala o de Estados Unidos? No importa el local físico. Lo que importa es las leyes de quién se obedece. Consecuentemente, las leyes del reino es la siguiente y la última cosa. Las leyes, ¿cuáles son las leyes del reino?
Pudiéramos resumirlo a los 10 mandamientos y resumirlo aún más como Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero déjame ponérselo de esta manera: la Biblia es nuestra constitución. La Biblia es la constitución del reino. Usted quiere ser un buen ciudadano del reino, aprenda la constitución del reino. Lea la Biblia, conozca lo que enseña la Biblia. No se deje guiar por los testimonios y experiencias. A mí me pueden poner 80,000 testimonios que me digan una cosa, si yo leo en la Biblia otra cosa. No le creo a los 80,000 testimonios, le creo a la palabra. La constitución del reino es la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de que no entienden porque lo que se está predicando es la palabra del reino. Y ahora escuche esto, la tercera cosa. Le dije primero, estábamos hablando del reino. Ahora note lo que sigue. Dice que cuando alguno no entiende la palabra del reino, ¿se dio cuenta por qué no la entiende? Porque es más fácil recibir a Jesús como Salvador y ocuparse de Jesús para irme al cielo y hacer lo que me dé la gana mientras estoy aquí, porque todos estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no hago esto, no voy a tener para comer. No se respetan las leyes del reino. No lo entiende. Note lo que sigue. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En esa pequeña frase hay 3 cosas tremendas que quiero que preste atención. ¿Cuáles son? En primer lugar, el maligno es simbolizado por las aves. ¿Se recuerda lo que dijo en la parábola? Vinieron las aves y se la comieron. Capte esto porque va a ser sumamente importante para entender las otras parábolas. Las aves, de acuerdo a Jesús, simbolizan ¿qué? El maligno. Ahorita no lo ve, pero recuérdese, si no entiende esta, no va a entender las otras. Se lo digo porque yo me metí a la internet a buscar otros mensajes, a otros predicadores, y me encontré con unas barbaridades en las otras parábolas, sencillamente porque se les pasó por alto esto. Jesús dice, las aves simbolizan el maligno. Si después un predicador me dice que son las aves de bendición, no le creo a ese predicador. Aquí me dijo Jesús, las aves simbolizan el maligno. La segunda cosa, el campo donde se siembra la semilla es el corazón de la persona. Jesús está hablando, insisto, en condiciones de corazones. Y en esta mañana, en esta primera plática, por favor analiza tu corazón. No tienes que estar a la defensiva, no te voy a pedir que te pongas de pie, no te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a llamar al frente. Así que es una confrontación que tú tienes que hacer contigo mismo. Júzgate a ti mismo. ¿En qué condición está tu corazón? Y la tercera cosa, el diablo solo puede arrebatar la verdad de la palabra cuando la persona primero ha decidido no obedecer lo que la palabra requiere. Note este texto en Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora nota lo que sigue. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota, por favor. Razona. ¿Cuánto poder tiene el diablo? No responda, solo razona. Y mira si le crees al rey. El rey dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuánta potestad le queda al diablo? Toda potestad me es dada en los cielos. ¿Por qué voy a pensar yo que hay príncipes y principados y potestades y demonios deteniendo la obra de Dios en los cielos? Si Jesús me dice, yo tengo potestad en los cielos. ¿Será que Jesús no es suficiente y necesita nuestra ayuda para derribar a los principados y las potestades? Oye la palabra en el contexto de toda la Biblia. Y oye la palabra en el contexto de quién habla, el rey. Dime en qué parte de la Biblia dice que hay principados gobernando los cielos. Esa es una deducción de un versículo que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Eso dice. ¿Dónde dice ahí que es una serie de demonios en los cielos? ¿Y dónde dice ahí que cada uno tiene autoridad sobre cierta región y sobre cierto territorio? Todo eso es invención, especulación, y no tiene sustento bíblico.
Pero por el otro lado el rey me dice: toda potestad me es dada en los cielos. Y la palabra me dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y la palabra me dice: te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Amén. Entonces, ¿a qué le creo? ¿A la palabra del rey o a especulaciones, invenciones, fábulas inventadas por hombres? Y solo opera el enemigo en los hijos de desobediencia, los que no quieren obedecer el escrito está, los que no quieren obedecer la constitución bíblica. Concluye Jesús diciendo: este fue sembrado, este fue el que fue sembrado junto al camino. Razona ahora conmigo. Todo este terreno es el mismo, es la misma tierra. ¿Cuál es el camino? Este. ¿Qué diferencia hay entre esta tierra y esta tierra? Que esta está dura. ¿Y por qué está dura? Porque por mucho caminar la han apelmazado, por mucho caminar sobre ella la han compactado, y entonces está dura. ¿En dónde está dura? Arriba, pero es la misma tierra. Lo que el Señor está diciendo es: esas personas que se han endurecido en su corazón, pueden ser las circunstancias de la vida, los han pisoteado, los han ultrajado, los han humillado, los han marginado y se han endurecido. Les han fallado en la iglesia, ya no quieren oír de pastores porque solo dinero piden, ya no quieren ir a la iglesia porque está llena de hipócritas, ya no quieren. Los han apelmazado, pero es la misma tierra. Y obviamente en una tierra dura cae la semilla y no se hunde, entonces damos tiempo que la miren los pájaros y se la coman. Pero esa es buena tierra si lidia con su dureza. Y eso es lo que quiero que vayas analizando, que tú te examines cómo está tu corazón. ¿Está duro tu corazón? ¿Te han ofendido? ¿Te han fallado? Si te han ofendido, te han fallado los hijos, los hombres. Dios no te ha fallado. Y tú decides si puedes lidiar con la dureza y a qué velocidad lidias con la dureza. Porque puedes usar una palita, puedes usar piocha, puedes usar un tractor. Tú decides cuán duro te entregas y cuánto tiempo le dedicas a lidiar con la dureza de tu corazón. Porque Dios no te ha fallado y su palabra es la semilla de vida. Analiza cuál es la dureza de tu corazón. Continúa la parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Otra vez, aquí está el mismo terreno. Este es el camino porque aquí es donde han caminado. Este otro pedazo está lleno de piedras. Entonces es la misma clase de tierra, es el mismo terreno. El sembrador no se va a sembrar a China y después se fue a sembrar a Guatemala, no, sembró en el mismo campo, en la misma clase de tierra. Las reacciones es por las circunstancias. Este tiene piedra y note que tropieza en las piedras que tiene adentro, y dice que recibió la palabra con gozo. Oiga eso, por favor. No estamos hablando de un incrédulo o de un malvado o de un ateo. Estamos hablando de alguien que recibió la palabra con gozo. Escuchó el evangelio y dijo: sí, yo creo, yo quiero eso. Es sincero o sincera. Lo ve, lo cree, lo aprecia, lo valora, pero no tiene raíz. Raíz habla de profundidad, y eso es lo que le pasa a la mayoría de la iglesia en nuestra querida Guatemala. Dicen que tenemos un gran porcentaje que se proclaman creyentes. ¿Dónde está el fruto? Si hay tanta luz, ¿por qué predomina la tiniebla? Si hay tanta sal, ¿por qué hay corrupción? La gran mayoría está en estas condiciones. Reciben con gozo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, óigame, ¿a quién no le vienen pruebas y a quién no le viene aflicción? A todos nos vienen pruebas y aflicciones. Entonces, ¿dónde está el chiste? ¿Cuál es la enseñanza ahí? Y escucho, por favor. Si le vienen pruebas y aflicciones y le dice: es el diablo, está enojado porque vos estás haciendo la voluntad de Dios, está enojado y no quiere que triunfes y todo lo demás, entonces usted lo resiste. O si le dice: es el Señor trabajando con vos, purificando tu corazón porque te quiere hacer mejor persona, aún lo resiste.
Pero no es eso. Dice, cuando viene la prueba y la tribulación por causa de la palabra, cuando viene la confrontación con el escrito está, que me dice que yo tengo que actuar diferente, que tengo que cambiar mi carácter, que mi sí tiene que ser sí, que mi no tiene que ser no, que debo ser una persona respetuosa y honorable, honrada, cuando está lidiando con lo de adentro, con el fruto de carácter, con principios y valores, con las convicciones que gobiernan mi vida. Entonces es cuando dice, ¡ah, qué difícil es esta palabra! ¡Ah, qué difícil es hacer lo que se me está pidiendo! Porque hay muchas personas que están dispuestas hasta morir por Cristo. Pero el Señor no quiere que nadie muera por Él. El Señor quiere que vivan. Que mueran al pecado. Que mueran al yo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y cuando se le empieza a confrontar a la persona, óigame, si usted se dice cristiano, ¿por qué guarda rencor? Si usted se dice que es cristiano, ¿por qué no paga sus deudas? Si usted se dice que es cristiano, ¿por qué anda engañando? Si usted se dice que es cristiano, ¿por qué actúa de una manera en su casa y de otra en el trabajo y de otra en la iglesia? Y cuando se empieza a confrontar el carácter conforme al escrito está, entonces cuando tropieza, cuando dice, no, aquí ya se mandaron. Y la cosa es como cuando Jesús llegó, finalmente le dijo a la gente, ustedes me andan siguiendo por las señales y prodigios. Ustedes me andan siguiendo porque comieron y se saciaron. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Entonces se enojaron y se fueron. Cuando se empieza a decir que Jesús no es el genio de la lámpara maravillosa, Jesús es tu Señor, no es de lo que Jesús puede hacer por ti, es lo que Jesús espera que tú, te manda que tú hagas por Él. Cuando tú te convertiste al Señor, si te convertiste, tú firmaste un contrato en blanco. Dijiste, Señor, aquí está mi vida, escribe lo que tú quieras en el contrato. Acepto las reglas y las condiciones, no me las tienes que explicar. En cambio hay muchos que se toman el valor de argumentar con Dios. ¿Y por qué, Dios? Yo no quiero hacer esto si tú no me lo explicas. Y voy a ayunar y voy a hacer esto y lo otro hasta que tú me respondas por qué. El Señor no te tiene que responder nada. El rey no tiene que dar explicaciones. El rey es rey. Y nos llama a obedecer. Pero esa clase de evangelio no se predica. Por el contrario, hay que ver cómo se arreglan las palabras para que no se ofenda a la gente. Hay que ver cómo se hace el mensaje más corto para que no se duerman. Hay que ver cómo... ¡No! La proclama del rey no anda considerando nada. Cuando vino la proclama del rey, se ordena a todos que se vayan a sus diferentes aldeas, a sus diferentes ciudades, porque el rey lo dice. Pero es que mi esposa María está embarazada, no puede dar a luz y después... ¡No! Una proclama de un rey no se argumenta. Y si usted es ciudadano del rey, súbdito del rey, usted cagará camino. ¿Qué importa si su mujer está embarazada? Y no había aviones, en burro. ¿Ves? Cuando se predica esa palabra, entonces empieza. Porque yo quería venir a una iglesia que me dijeran, adelante campeón, tú puedes. Y sí, tú puedes, si obedeces a Dios, definitivamente puedes. Porque en Cristo todo es posible. Amén. Pero en la obediencia a su palabra, en la obediencia a su palabra. Entonces los pedregales, ¿qué son los pedregales? Noten que la piedra está dentro de la tierra. Los pedregales que tenemos en el corazón son cultura, tradición cultural, tradición familiar. Escúchame, nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no tengo patrimonio guatemalteco, ni patrimonio gringo, ni patrimonio alemán. Yo no tengo ningún patrimonio cultural. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi patrimonio es celestial, de acuerdo a la palabra. Y la cultura es del reino. Sí, pero es que mira, los hispanos son así. Yo no soy hispano, la cultura es del reino. Si tú has cambiado, si el Señor es tu rey, tu cultura tiene que ser del reino. Esa es la confrontación que hace la palabra. Y esa es la que hace tropezar. ¿Pero de qué se tropieza? En piedras que uno ya trae. Nota que no es de afuera el problema, las piedras están adentro. Son las que nos estorban de servir al Señor. Y la raíz habla de profundidad, de carácter. Y hay muchos que no tienen carácter. Mucho pueblo que se denomina cristiano, que se proclama seguidor de Cristo, no tienen carácter. Óigame, las empresas. Si el mecánico dice, dentro de 3 días le tengo el carro, cuando llega dentro de 3 días dice, no vuelva mañana. Ese no es carácter cristiano.
Dice, nos vamos a ver a las 7. Y llega a las 7:30. No, hombre, pero una chapina. Ese no es carácter cristiano. Y cuando se empiezan a levantar los estándares del reino, es cuando tiene tropiezo. Y se le acaba el gozo. Y se vuelve atrás. Porque es una palabra del reino. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Lucas añade, los placeres de la vida también ahogan. Escúcheme que esta clase de corazón es especial. Fíjense que oye la palabra y es buena tierra. Fíjense que no dice que está dura, no dice que tiene piedras, sino que dice que recibe la palabra, pero es tan inteligente, es tan capaz, que se da el lujo de recibir otras semillas. Una semilla es la palabra del reino. Otras semillas son otras filosofías, otros conceptos. Y obviamente los abrojos, los espinos, la mala hierba, esa crece rapidito, crece sola, no hay ni que regarla. Pero si uno quiere que crezca buena semilla, tiene que cuidarla, tiene que abonarla, tiene que limpiarla, tiene que regarla. Consecuentemente, crece en nosotros y la ahoga. Son personas muy inteligentes, pero precisamente porque son muy inteligentes se dan el lujo de estar escuchando a un montón de predicadores, un montón de enseñanzas. La Biblia nos advierte: no siembres en tu campo dos clases de semilla. Lo están escuchando aunque sean evangélicos todos. Si uno dice que el Señor viene, el otro dice que el Señor no viene. Uno dice que es para arriba, el otro dice que es para abajo. Uno es para la derecha, el otro para la izquierda. No pueden estar correctos los dos. Es imposible que los dos estén correctos hablando totalmente diferente. ¿Cómo vas a ser tú para juzgar lo que estás escuchando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia tú, por tu cuenta, a solas, en tu casa? Es el pan nuestro de cada día. Tú no esperas hasta que alguien te invite a cenar o a almorzar. Tú no esperas hasta que alguien te dé comida. Tú preparas tu comida en la casa todos los días y comes. Mucho más importante es el espíritu. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia? Es que yo no la entiendo. No la entiendo porque no te has propuesto trabajar en ella. Porque no has puesto un corazón dispuesto a acatarla y obedecerla. El Señor no está jugando al ratón y al gato con nosotros o a las escondidas. Si tú de corazón vas y lees, y sabes, llevo más de 40 años ministrando y hay un montón de cosas que no entiendo. Pero sabes una cosa, con lo que entiendo es suficiente para ver en cuánto lío estoy metido. Y lo mucho que tengo que trabajar en corregir varias cosas de mi vida con lo que sí entiendo. ¿Por qué me voy a preocupar de lo que no entiendo cuando hay tanto que tengo que cambiar que sí entiendo? ¿Y para qué quieres más conocimiento si no estás caminando a la luz que ya tienes? ¿Cuál es el propósito de más seminarios, de más enseñanzas, si no estás caminando en lo que ya tienes? Entonces esos espinos ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Buena tierra otra vez. Toda la tierra es la misma. Son las circunstancias, son los acontecimientos los que la hacen diferente. Pero debajo de esa capa dura está la misma buena tierra. Quitándole las piedras a esos pedregales está la misma buena tierra. Desarraigando los espinos y abrojos está la misma buena tierra. Entonces buena tierra es la que o no dio cabida a los pedregales y los espinos y los abrojos, o se han despojado de ellos. Por eso oye la palabra. Ya se recuerda lo que dice oír, estar presto a obedecer, y la entiende. El que tiene la disposición de obedecer, Dios le alumbra el entendimiento. No vaya a la Biblia a buscar argumentos para defender su postura. Vaya a la Biblia con un corazón sincero y una disposición: Señor, muéstrame tu verdad.
Pero no una verdad específica tampoco. No vaya, muéstrame si hay cielo o infierno, muéstrame. No. La Biblia no es un libro de receta de cocina, ni nada por el estilo. La Biblia es la concordancia, es la constitución del reino. Usted vaya a la Biblia para que la Biblia le enseñe. No le diga a usted a la Biblia lo que le tiene que decir. Uno encuentra lo que uno quiera. Agarrando textos aislados uno puede formar la doctrina que le dé la gana. Puede demostrar que el Señor salva, puede demostrar que el Señor no salva. Puede demostrar lo que quiera. Entonces, si usted está dispuesto a ir con un corazón humilde, muéstrame, Señor, tu verdad. Y empieza a leer usted, a buscar usted por su cuenta. Dios le va a ir ayudando, porque Dios le da entendimiento al que lo busca. Y entonces da fruto y produce 100, a 60, de 30. Aún en eso, en esas diferentes cantidades se nota la individualidad de la persona. Y se da el espacio para todo el que quiera hacer más. No nos limita a que todos los cristianos. No hay igualdad. No hay igualdad, miren los cristianos. La única igualdad que la Biblia nos presenta es la igualdad de oportunidad. A todos se nos da la misma oportunidad. A todos se nos dan o las minas o lo que sea. A todos se nos da la oportunidad. Pero cada uno decide cuánto se involucra, cuánta atención le da. Y dependiendo del esfuerzo y la dedicación, así es el fruto. Entonces unos producen a 100, otros a 60 y otros a 30. Porque Dios nos deja nuestro libre albedrío y nuestra dedicación. En conclusión entonces de esta primera parábola. Pregúntate tú cuando escuches un mensaje. Agarra ese filtro. ¿Quién está predicando? La verdad que no importa. No importa si es en la tele, si es en la radio, si es en un libro, si es en una congregación. ¿Quién que está predicando? No importa. Deja de poner los ojos en los hombres. Escucha con atención la palabra que estás oyendo. Porque a veces hay personas, todos tenemos diferentes temperamentos. Difícilmente puedo predicar yo así detrás de un púlpito sin moverme. Hay otros, y hay unos maestros, a mí me encanta oír a ciertos maestros. Hay uno que no se mueve del púlpito. Y no es el motivo, no anda así como yo y todo lo demás. Es una persona, yo diría más de un temperamento flemático. Pero da unas tremendas enseñanzas de la palabra de Dios. Sin alterarse, sin emocionarse, sin gritar. Bueno, sí se emociona, pero me refiero, no es una emoción así como la mía de estallar, sino que él se emociona de las verdades que está viendo. No juzgues el cartero, lee la carta. No importa el mensajero, lee el mensaje, escucha el mensaje. Punto número 1. Punto número 2. Estamos hablando del escuchemos. ¿Qué dice? Para aceptar nuestro estado, nuestra condición. No me juzgues a mí, por favor. Ganas la batalla. Hay 80,000 razones por las cuales me puedes juzgar. Pero el punto es el mensaje. Dije algo contrario a la palabra. ¿Te enojó algo? Analiza por qué te enojó. ¿Te llamó la atención algo? Indaga más por qué te llamó la atención. Toma la palabra y examínate a ti mismo. Escucha a Jesús diciendo: tu corazón puede estar en una de estas 4 condiciones. Tu corazón reacciona a mi palabra de una de estas 4 formas debido a una de estas 4 razones. Y si te identificas con alguna de ellas, Señor, ¿qué puedo hacer para quitar la dureza? Señor, ¿qué hago para profundizar? Señor, ¿cómo me libero de los espinos y los espinos para hacer buena tierra? Y que tu palabra produzca fruto en mí. Siguiente. Toda la tierra es buena. Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. No hay razón para que ninguno se pierda. Y no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Sin embargo, muchos son los que se pierden. Escucha eso, por favor. No estoy trayendo un evangelio que diga: el Señor es bueno, que no va a mandar a nadie al infierno. Esa es mentira del diablo.
Claramente dice la Escritura: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor es bueno, pero es justo. Y después de ofrecer todas las oportunidades, después de presentarnos todas las alternativas u oportunidades, si nosotros persistimos en rechazar, dice la Escritura: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si lo negáramos, Él también nos negará. Está claro. Y a pesar de eso, sigue diciendo la Escritura: ancha es la puerta que conduce a la perdición, y ancho el camino, y muchos son los que se pierden. Examina tu corazón. ¿Estás dispuesto tú a entrar por la puerta angosta? No es para que entres a tus chanchas, no es para que entres con los codos. No, quizás hasta te tengas que poner de lado, porque angosta es la puerta y angosto es el camino, pero conduce a la vida eterna, conduce al reino. Y ahora analiza los mensajes que oigas. ¿Entronan al rey o entronan a alguien más? ¿Hablan de las leyes del reino o hablan de la mayoría de doctrinas? El doctor Samuel Beberian me ayudó tremendamente con una enseñanza que me dio. Me dijo: Carlos, analiza. La Biblia habla cosas explícitas, cosas implícitas, y en otras guarda silencio. No hagas doctrina del silencio de la palabra. Y si usted analiza, la mayoría de doctrinas son del silencio de la palabra, pero el explícito de la palabra está aquí. El sembrador, no importa quién, sembró la palabra del reino, y hubo 4 reacciones a la palabra. Lo implícito es: si tú te identificas con alguna de ellas, puedes cambiar. En lo demás guarda silencio. ¿Quién es el predicador? No lo dice. El sembrador no lo dice, entonces no hagas por predicar de eso. Ponle atención a lo que Dios le pone atención. Ahora, evalúa tu corazón. Cerremos los ojos por un instante. Yo digo cerrar los ojos por la sencilla razón de que de esa manera no te pones a ver a nadie y no ves que nadie te está viendo, sino que te pones tú delante de Dios. Y si el Espíritu Santo no te está redarguyendo de nada, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mas si el Espíritu te está redarguyendo de algo, entiende que es entre tú y Él. Como te dije, no te voy a llamar al frente, no te voy a pedir que levantes la mano, yo no te voy a comprometer de ninguna manera. Solo te exhorto a que tú evalúes tu corazón delante de Dios. Ciertamente está entrando la palabra del reino en tu corazón, que tú quieres vivir para el Rey, dispuesto a hacer su voluntad, obedeciendo su ley. Una de las cosas primerito que te tengo que preguntar es: si tú dices sí, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura de la Biblia? Y si tú no le estás dedicando tiempo a la lectura de la Biblia, no me digas que si quieres hacer la voluntad del Rey, porque lo principal es que Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de cada palabra que sale de tu boca. Es lo primero que tienes que estar buscando, la palabra del Señor. Y si el Señor te redarguye, escucha esto: el Espíritu Santo redarguye para transformarnos, no para condenarnos. El Espíritu de Dios no es uno que condena. El Espíritu de Dios simplemente te dice: mira, hijo, mira, hija, en esto tienes que cambiar para tu propio bien. Sé que tu corazón es buena tierra, porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Quizás las circunstancias de la vida, la maldad de los hombres, te han pisoteado, te han hollado y han endurecido tu corazón. No seas tonto. No te endurezcas contra el único que te ama, contra el único que puede cambiarte, sanarte, perdonarte y transformarte. Quizá las tradiciones familiares, las tradiciones culturales son las que han gobernado tu vida. ¿Qué importa lo que hayan sido nuestros antepasados? Ahora estamos encontrando una palabra del Señor, unas leyes del reino que deben de convertir nuestra cultura, que deben de convertir nuestra cultura familiar y todo lo demás. Si hay espinos abrojos, si hay heridas, si hay amargura, si hay falta de perdón, si hay cosas que tú sabes que la Biblia dice que debes de dejarlas, deja de aferrarte a ellas. Dale la oportunidad al Señor a que haga una operación de corazón abierto. Confiesa delante de Él tu pecado por no perdonar esos pecados.
Sí, pero es que a mí me ofendieron, pero tú no perdonas, es un pecado peor porque desobedeces la clara orden de Dios de que perdones. Y encuéntrate con que eres buena tierra, que Dios puede usarte poderosamente, sin importar tu edad, sin importar tu sexo, porque el reino de Dios no es esas cosas de manifestaciones, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Te está llamando a ser una persona justa delante de Él, justa en tu matrimonio, justa en tu relación de padres con hijos, justa en tu relación laboral, justa en tu relación nacional, justo, sé justo. Y entonces serás súbdito del reino, hijo del rey y buena tierra que produce fruto. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por esta primer parábola. Te suplico que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón estos puntos importantes con los que luego tú nos has de ir transformando. Como tú eres el único que nos conoce, que puede ver nuestro corazón, tú sabes cómo estamos respondiendo cada uno a lo que hemos oído. Y conforme a tu mucha bondad y misericordia, ilumina nuestro entendimiento y danos la gracia para que podamos glorificarte con nuestras palabras y nuestros hechos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.